Vamos a concluir la carta de Pedro al capítulo 5. Vamos a estar considerando los 14 versos que componen este capítulo. Es muy probable que no terminemos de verlos esta tarde, pero por lo menos sabe usted que ya estamos avanzando para el final de la carta. El tema que vamos a tratar en esta tarde es exhortación a la sobriedad. Exhortación a la sobriedad. Primera de Pedro, capítulo 5. Y la primera parte que vamos a tratar corresponde al del verso 1 al verso 9. Vamos a hacer la lectura. Les voy a pedir que la hagamos de manera alternada. Vamos a hacer esta lectura alternadamente. Del 1 al 9 vamos a estar leyendo. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 1 al 9. Dice la palabra del Señor: exhorto pues a los ancianos entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que también soy participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No enseñoreándoos de la heredad, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos vosotros revestidos de humildad los unos para con los otros, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidle pues, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestra hermandad en todo el mundo. Bien, recuerde el tema, exhortación a la sobriedad. El verso 1 comienza con esta oración: exhorto pues. Y esta palabra pues es una conjunción que une la idea anterior con lo que el apóstol Pedro viene diciendo. En el capítulo 4, en la última parte, por ejemplo, en el verso 17, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Hemos hablado mucho acerca de lo que implicó este periodo en el que el Señor trajo juicio sobre Jerusalén, juicio incluso sobre la iglesia, porque recuerde que la mayoría de las cartas, tanto que escribe el apóstol Pablo como Pedro, incluso Juan, nos hablan que dentro de la iglesia se habían levantado falsos maestros, se habían levantado falsos profetas, falsos hermanos, y todo esto junto con el fin de la época judía hacía necesario que el juicio de Dios comenzara para purificar a la iglesia y para revelar la verdadera fe o revelar el verdadero cristianismo. En razón de o en virtud de todas estas cosas que se estaban presentando en la iglesia, es que encontramos la exhortación de Pedro. Ya que el juicio ha de comenzar por la casa de Dios, ya que los falsos cristianos han de ser juzgados, ya que los falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores han de ser juzgados, ya que el judaísmo ha de ser juzgado, entonces empieza la exhortación: exhorto a ustedes que apacienten la grey del Señor. No deberían los pastores o los ancianos de tomar con ligereza su trabajo, sobre todo en ese tiempo en que la crisis era muy aguda, era muy fuerte. Era necesario que los ancianos, que los maestros supieran dirigir a la congregación o supieran guiar a la congregación en medio de esa crisis. Hermanos, esto
nos lleva a algunas reflexiones que nosotros no podemos pasar por alto. Es un hecho que nosotros no estamos viviendo el mismo tiempo de crisis que la iglesia del primer siglo experimentó. Sin embargo, hay algunas similitudes. También hay falsos cristianos entre el pueblo del Señor, también hay falsos maestros en la iglesia cristiana, también hay una falsa religión que se asemeja mucho al cristianismo, pero que no es el cristianismo bíblico. Y la misma responsabilidad que tenían los ancianos y los maestros en el primer siglo es la misma responsabilidad que el pastorado tiene a lo largo de la historia en la iglesia cristiana. Vamos a comenzar a ver algunas características de esta exhortación. Antes de entrar directamente al punto, quiero resaltar algunas cosas necesarias en el verso 1. El apóstol Pedro dice: exhorto pues a los ancianos entre ustedes. Antes de entrar directamente al punto, quiero resaltar que la vida de la iglesia estaba caracterizada por una comunión o por una comunidad. El pastorado se nos presenta aquí, la palabra anciano, presbítero en griego, presbúteros en griego, no habla de un cargo o no habla de una posición, sino que más bien define una función. Y lo que está haciendo el apóstol Pedro es mostrarnos que los ancianos son parte de la congregación. No están por encima de la congregación, ni están aparte de la congregación. No eran un grupo aparte, no eran un grupo selecto, eran miembros de la congregación, pero con una responsabilidad principal. Y esto nos debe quedar claro en esta oración de Pedro: exhorto pues a los ancianos entre ustedes, no sobre ustedes, sino entre ustedes. Así que la vida de la congregación no se debe dar en el aislamiento, sino que se debe dar en la unidad, en la comunidad. Y aquí, amados hermanos, debe ser evidente que no podemos dirigir fuera de la congregación o aparte de la congregación. Recuerden, hermanos, que el término anciano ya lo hemos visto en algunas otras ocasiones y define, en primer lugar, en el pueblo de Israel definía a un hombre de edad o lo que literalmente significaba un padre de padres, es decir, el mayor de la casa, el mayor de la casa. Y este padre de padres tenía la responsabilidad de guiar a los que estaban por debajo de él, no en posición, sino en edad, por la experiencia, por la capacidad, por el aprendizaje, era llamado a dirigir. Ahora, esto lo debemos tomar en cuenta. Aquí se está refiriendo a un ejercicio particular del ancianato, que es la dirección de la iglesia. Pero debemos tomar algo en cuenta, hermanos. Estamos viviendo en una sociedad donde a nuestra gente mayor la estamos haciendo a un lado, donde pensamos que la gente mayor no tiene nada que aportar. Pensemos en la familia, muchas veces la gente mayor, el abuelito, el anciano, es la persona aislada de la casa. Es la persona que se sienta aparte, que está aislado de la familia, que convive poco con la familia, que no lo molestes, no molestes a tu abuelito, por ejemplo. No molestes a tu abuelita, es la persona aislada de la familia. Pero lo que nos está enseñando el apóstol Pedro, es que los ancianos eran personas activas tanto en su familia como en la congregación. Si vamos a las cartas que escribe Pablo a Timoteo y a Tito, nos damos cuenta que los ancianos deberían de ser primero sabios gobernadores de su casa, que gobiernen bien su casa, porque si no saben gobernar su casa, ¿cómo gobernarán la iglesia del Señor? El anciano no debe ser una persona aislada, no debe ser una persona ajena, no debe ser una persona lejana, debe ser una persona que los niños le tengan confianza, que los jóvenes le tengan confianza, que los adultos le tengan confianza. Y aunque, le repito, aquí estamos hablando de un cargo en la iglesia o de una responsabilidad en la congregación, esto era una realidad en los ancianos, tanto en la familia como en la congregación. Déjeme hacerle una pregunta. Dependiendo de la edad que usted tenga, ¿es usted una persona confiable? Los más jóvenes se sienten en confianza con usted, los más pequeños se sienten en confianza con usted. Ahora, entre paréntesis, nunca espante a sus hijos con los ancianos de la iglesia.
Recuerde que nosotros estamos tratando de formar un ancianato en la iglesia. Nuestra iglesia no es una iglesia que gire alrededor de un pastor, sino que estamos buscando el formar un ancianato. Pero nunca espante a sus hijos, por ejemplo, no le diga, si no obedeces le voy a decir al pastor. Porque entonces usted estaría haciendo que la figura del pastor sea una figura a la que se le debe temer, a la que no se le puede tener confianza, a la que no se le puede, los niños no se le pueden acercar. ¿Por qué? Porque el pastor da miedo, el pastor regaña, el pastor le pide a Dios que le caiga un rayo. No, usted no debe formar esa imagen de los más pequeños de una persona, de un líder de la iglesia. Y tampoco, si somos ya, por ejemplo, si en la familia usted ya es abuelito o es abuelita, tampoco forme una figura dura en su familia. ¿Sí me está entendiendo? Tampoco forme una figura dura. Eso no significa que el abuelo o la abuela debe ser complaciente, no significa que nunca corrige, que no exhorta, que no regaña. Pero no nos debemos ir a los extremos, porque o en la vejez se suele ser demasiado blando o demasiado duro. Y ese no es el punto. El anciano debe saber gobernar bien. Tanto debe ser severo cuando se necesite ser severo y debe ser misericordioso cuando se necesite ser misericordioso. Debe aprender a manejar ambos aspectos. Esto es importantísimo. Entonces debemos entender, hermanos, que el pastorado, recuerde que cuando hablábamos acerca de la iglesia, estructura y misión y función, hablábamos acerca de que hay tres términos en la Biblia que son sinónimos o que nos hablan de funciones diferentes pero que se refieren a lo mismo: el obispo, el pastor y el anciano. No son tres categorías diferentes, sino que son funciones de una misma persona. Una misma persona a veces funciona como un obispo. ¿Por qué? Porque es un supervisor, un sobreveedor, alguien que vigila, no con el afán de ser entrometido, sino de guiar. Es un pastor porque guía, porque apacienta, porque expone la palabra de Dios. Es un anciano, es un presbítero, porque tiene experiencia, porque dirige. Así que tenemos términos de función y no términos de jerarquía. El pastor, dice el apóstol Pedro en el verso 1, ruego a los ancianos entre ustedes. La vida del anciano debe darse en medio de la congregación, no en el aislamiento, no en la lejanía, debe darse en medio de la congregación. Debemos agradecer como iglesia por la gente mayor de nuestra congregación, porque la gente mayor de nuestra congregación ha adquirido experiencia que es necesaria para que quienes somos más jóvenes y quienes son más jóvenes puedan estar seguros en la comunidad de la iglesia, en la relación de la iglesia. Esto es algo que tenemos que destacar. Otro aspecto que debemos destacar es que el apóstol Pedro, que en el 1:1 se presenta a sí mismo como Pedro, un apóstol de Jesucristo, en el 5:1 dice: yo anciano también con ellos. Dese cuenta cómo el apóstol Pedro, teniendo un llamado al apostolado, no ocupa esta dignidad que hizo el Señor Jesucristo con respecto a él para ponerse por encima de los ancianos. Y eso tiene una gran importancia, porque dos cosas estaban pasando. Primero, notamos la humildad de Pedro al decir: yo anciano con ustedes. Y segundo, Pedro estaba dignificando al liderazgo de la iglesia. Estaba dignificando al liderazgo de la iglesia porque dice: yo soy un anciano con ustedes. El trabajo que ustedes hacen no es de menospreciar. El trabajo que ustedes realizan no es un trabajo menos importante que el que yo como apóstol estoy realizando. Podría ser lo que estuviera pensando Pedro. Pedro, como apóstol, al identificarse a sí mismo como anciano, estaba dignificando el trabajo de sus compañeros de ministerio, estaba dignificando el trabajo de otros ancianos en la congregación. Hermanos, qué distinta es la iglesia en la actualidad, donde hoy se buscan
lugares, se buscan posiciones, se lucha por adquirir una posición en la congregación, por adquirir un título en la congregación. En algunas ocasiones se los he dicho, algunas veces, algunos hermanos cuando entran al instituto piensan en título. Y cuando termine el instituto, ¿de qué me voy a graduar? ¿Como licenciado? ¿Como doctor? ¿Como pastor? ¿De qué me voy a graduar? Hermanos, no entendemos que el servicio en la iglesia no tiene que ver con títulos, tiene que ver con funciones. Tiene que ver es un trabajo que se da por un llamado del Señor. Hoy muchos persiguen títulos, persiguen esos títulos, y si de repente alguien tiene una licenciatura en teología, un doctorado en teología, y se le presenta como pastor, sí, soy pastor, pero también soy doctor en tal y tal y tal área. Es triste cuando solamente se persigue un título en la iglesia. Tenemos aquí a Pedro tomando mostrando esa humildad. Él no necesita que se le reconozca como apóstol, él es reconocido como apóstol, pero también se identifica con la iglesia al decir anciano con ustedes. También soy anciano entre ustedes. Una vez teniendo o destacando estos aspectos, quiero mostrarle que del verso 1 al verso 9, el apóstol Pedro se dirige a tres grupos que son parte de la congregación. Los ancianos, es decir, quienes dirigen, quienes lideran, quienes gobiernan a la congregación. Número 2, en el verso 5 se dirige a los jóvenes, y número 3 se dirige en el mismo verso 5 al resto de la congregación. En el verso 5 dice igualmente jóvenes, y en la segunda parte del verso 5 dice y todos ustedes. Ahí todos ustedes está incluyendo a todos y cada uno de los miembros de la congregación. ¿Sí, hermano? En el 2 también dice apacentar la grey de Dios, se está refiriendo a toda la congregación, así es. En el verso 2 está dirigiéndose a los ancianos en esa responsabilidad de apacentar a toda la grey, a todo el rebaño del Señor. Entonces tenemos estos esta exhortación se dirige a tres grupos dentro de la congregación. Los ancianos, que son parte de la congregación, que están entre la congregación. Esto debe ser evidente, hermano. A los ancianos en la iglesia no se les sirve aparte. ¿Sí? Es decir, no se les hace una distinción como si fueran superiores. Desde luego la Escritura requiere respeto, pero nunca una dignidad como si fueran reyes en la congregación, como si fueran personas que merecen una distinción especial y que el resto de la congregación no la merece. En segundo lugar, se dirige a los jóvenes. Quizá en los tiempos de crisis los jóvenes son los más golpeados, los más lastimados, y por último a toda la congregación. Ahora, vamos a notar que el apóstol Pedro en esta exhortación, cada exhortación empieza con un verbo, así que vamos a ir notando esos verbos. Por ejemplo, en el verso 5 tenemos exhorto pues a los ancianos entre ustedes, y en el verso 2 tenemos ¿a qué les exhorta Pedro? Bueno, ahí tenemos el verbo apacentar la grey de Dios. Ese es el primer punto que vamos a considerar en esta tarde. La exhortación del apóstol Pedro, en vista del periodo de crisis, en vista de la persecución, en vista del juicio de Dios que estaba por caer sobre la nación de Israel y sobre todos aquellos que se llamaban cristianos, los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos evangelistas y todos ellos que fueron acusados por Pablo, que fueron acusados por Judas, que fueron acusados por Santiago, por Pedro, por Juan, por los apóstoles, que fueron denunciados. Estos que iban a recibir el juicio estaban dentro de la congregación, y qué importante era que los ancianos supieran guiar a la iglesia en ese tiempo. Tenemos entonces que la exhortación es apacentar la grey de Dios que está entre ustedes. Otra vez, hermanos, notamos esta reiteración. Los ancianos están entre la iglesia y la iglesia está entre los ancianos. ¿Se da cuenta de esa comunión, de esa
convivencia que se daba en la iglesia, de esa relación que se daba en la iglesia. Hermanos, y la relación que se da en la iglesia, ¿sabe dónde comienza? En nuestras familias, en nuestras casas. Si nuestros hijos saben relacionarse con nosotros como padres, van a saber relacionarse con el liderazgo en la congregación. Y si nosotros en el liderazgo en la congregación sabemos, como padres, sabemos relacionarnos con nuestros hijos, vamos a saber también cómo conducir en la iglesia. ¿Sí me está entendiendo? Hay una relación estrecha entre cómo va la casa y cómo va la iglesia. Hay una relación bien estrecha de cómo va nuestro hogar y cómo va la congregación. Esto no lo podemos separar, no lo podemos dividir, no podemos pensar que nuestra casa esté bien y la congregación esté mal, o que la congregación vaya bien y la familia esté mal. No puede ser, porque lo uno es reflejo de lo otro. Ambas cosas son necesarias. No estamos hablando de familias perfectas, hermanos, pero sí estamos hablando de la capacidad de los mayores para dirigir a los más jóvenes, a los menores. De eso estamos hablando. De la capacidad, de la sabiduría, de la habilidad de los mayores para dirigir a los más jóvenes. Dice el apóstol Pedro: apacienten la grey de Dios que está entre ustedes. Y ahora, el apóstol Pedro comienza a explicar lo que quiere decir con apacentar la grey de Dios. Primero, de forma negativa, cómo no se debe apacentar la grey del Señor. Dice: no por fuerza, dice en el 5.2, no por fuerza. Acompáñame por favor a la segunda carta de Corintios, al capítulo 9, versículo 7. Segunda de Corintios 9, 7. Si alguien lo tiene, puede darle lectura. Cada uno ve como propuso segunda de Corintios 9, 7. ¿Sí? Cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aunque no está hablando del pastorado, pero está usando la misma palabra, no por fuerza, no por fuerza. En este caso, lo que Pablo está diciendo en el contexto de 2 Corintios 9:7 es que la ofrenda que habían pedido para levantar para la iglesia de Jerusalén debería ser no por obligación, y vamos a pasarlo al pastorado o al liderazgo de la congregación. El liderazgo en la congregación no debe ser una obligación. Nadie puede ocupar un lugar del liderazgo en la congregación por obligación. Lo he dicho muchas veces, la iglesia no es una democracia, no somos una democracia. Nosotros no elegimos a nuestros líderes por democracia. No es: hermanos, necesitamos otro pastor en la congregación, yo propongo al hermano fulano de tal. Levanten la mano cuántos lo apoyan, y alguien más dice: hermano, yo propongo al hermano fulano de tal. Y bueno, tenemos a dos candidatos, ¿cuántos votan por él y cuántos votan por aquel? Y el hermano que ganó la votación dice: hermano, yo la verdad es que no tengo tiempo, no puedo, no me siento capaz. Hermano, la iglesia está pidiendo, votando a favor de usted tiene que quedar. Ese hermano que ejerce el liderazgo, ¿cómo lo estaría haciendo? Por fuerza, por obligación, no con ánimo pronto, no con deseo de hacerlo. Una de las cosas, hermanos, y espero que lo sigamos haciendo desde que tuvimos los estudios de la iglesia bíblica, estructura, misión y función, ya se me olvidó cómo iba el tema, es que deberíamos estar orando por un ancianato en la iglesia, que el Señor ponga a disposición en nuestros hermanos en la congregación, que puedan decir: yo quiero participar en el liderazgo de la congregación. No es por fuerza, no es ni porque yo como pastor diga: usted va a trabajar conmigo en el ancianato. Hermano, no puedo, no me importa, usted debe sujetarse, y si yo le digo, usted lo tiene que hacer. Tampoco, ni es por imposición de un pastor, ni es por la elección de la congregación. El apóstol Pablo nos dice, por ejemplo: si alguno anhela obispado, buena obra desea, y nos muestra que el liderazgo en la congregación tiene que ver también con el deseo de ser parte del liderazgo en la congregación. Muchas veces, o en muchas ocasiones, pastores ocupan lugares por obligación, porque han sido elegidos, porque no pueden decir que no. Y bueno, al paso del tiempo vemos lo trágico de una elección así.
vemos todos los contratiempos, todos los males que trae un tipo de ancianato de esa manera. Así que dice el apóstol Pedro, apacienten a la grey del Señor, no por fuerza, es decir, no estén en un lugar por obligación. No estén en un lugar porque tienen que estar ahí, no lo hagan por fuerza. Y observe, la siguiente oración nos lo aclara, no por fuerza, sino voluntariamente. Hagan su trabajo voluntariamente, háganlo porque quieren hacerlo, porque Dios ha puesto en ustedes el deseo de participar en el liderazgo de la congregación, porque en ustedes Dios ha despertado el anhelo de ser parte del liderazgo de la congregación. Y esto es algo, hermanos, por lo que debemos estar orando. Que el Señor levante líderes en la congregación con el deseo de estar en la congregación. Que Dios ponga el querer como el hacer, desde luego. El liderazgo en la iglesia no debe ser impositivo, no debe ser electoral. En una de los discipulados aprendíamos lo que significa con mano alzada, o en el libro de Hechos se nos habla de que cuando se eligieron algunos ancianos, la iglesia levantó las manos, pero no era una votación de a ver cuántos votaron por este y a ver cuántos votaron por aquel, sino más bien el reconocimiento de que aquellos hombres estaban calificados para el cargo. El reconocimiento de que esos hombres tenían el carácter para ser ancianos dentro de la congregación. Entonces no tenía que ver con una elección democrática en la congregación. El apóstol Pedro, entonces, la primera exhortación a apacentar la grey del Señor comienza con la voluntad de aquellos que lo están haciendo. ¿Están ahí voluntariamente? Porque eso implica también, eso va a hablar de la calidad del trabajo. Eso va a hablar del tipo de trabajo que se va a realizar. Si un pastor no está voluntariamente en el pastorado, su trabajo va a ser deficiente en muchos aspectos. Lo mismo, cuando un hombre se casa por la fuerza, pues como esposo y como padre, su trabajo va a ser deficiente. ¿Sí? Bien. No sé si tengan algún comentario, si tengan alguna pregunta. Si alguien quiere decir, yo quiero ser anciano, hermano. Bien. ¿Cuál es la segunda característica del pastorado al que está exhortando el apóstol Pedro? ¿Perdón? Así es. Aquí tenemos la segunda característica. La primera debe ser no por la fuerza, sino voluntariamente, y tenemos otra vez una oración negativa y después vamos a ver cómo lo contrasta con una oración positiva. No con avaricia de ganancia deshonesta o ganancia material. Se da cuenta que es muy probable que en la iglesia del primer siglo había ancianos, había obispos, pastores, que estaban ahí en el liderazgo de la iglesia por el beneficio económico. Es decir, puede ser que ellos sí estaban voluntariamente, pero voluntariamente por las razones equivocadas. Yo quiero estar en el pastorado por los beneficios materiales que puedo sacar de estar en el pastorado. Y el apóstol Pedro dice, no, apacentar la grey del Señor no debe ser de ese tipo. No debes estar guiando a la iglesia solo por la avaricia de la ganancia material, no solo para ver qué beneficio económico y material vas a sacar de esa gente. No debe ser por eso. Hermanos, lo hemos visto en otras ocasiones, hemos visto cómo se sostenían los maestros en aquellos tiempos, y no sé si recuerden que en una ocasión veíamos en la historia que muchos maestros se sostenían o buscaban a gente rica para ser maestros de esas personas. Los maestros en la iglesia primitiva no se sostenían por diezmos, como muchas iglesias lo hacen en la actualidad. Recuerde que el cambio del antiguo pacto al nuevo pacto
al quitar el templo, se quitó el sacerdocio, se quitaron las ofrendas, y junto con la caída del templo, del sacerdocio y de las ofrendas, pues también se cayó el diezmo. Porque el diezmo, dice Hebreos capítulo 7, que se le debe a la descendencia de Leví. El diezmo es algo que se pagaba, no era una ofrenda voluntaria, era un tributo, era un impuesto que se debía pagar al sacerdocio por la función y por el trabajo que realizaba. Así que a partir de esa caída, por decirlo así, o cuando la iglesia del primer siglo comienza a surgir, no se administran por diezmos porque ninguno de ellos es sacerdote y porque desde luego ya no funcionan alrededor del templo, pero comienzan a muchos de ellos a ser maestros asalariados. Ahora, el problema no está en que fueran asalariados, sino que muchas veces buscaban a quienes más les pagaban. Por ejemplo, estoy con esta familia me paga tanto y de repente veo otros que me pueden pagar más y dejo esta familia para irme con otra familia que me paga más por mis servicios como maestro. Eso es lo que hacían muchos de ellos. Los maestros del primer siglo, los maestros de la iglesia primitiva se sostenían por ofrendas voluntarias, por ofrendas o por donativos voluntarios que la iglesia les daba. Algunos recibían, generalmente, en una ocasión explicaba que generalmente en la iglesia o en las iglesias del primer siglo había familias ricas que sostenían a ciertos, a maestros, a pastores, incluso a los apóstoles, como al mismo Señor Jesucristo. Si usted lee los evangelios se va a dar cuenta que había mujeres de ricas que los sostenían en sus necesidades y no todo el pueblo, ¿sí? Pero muchos lo hacían por el anhelo de ganar o de tener, lo que los motivaba era la avaricia de ganancias materiales. Eso era lo que los guiaba a buscar el pastorado, a buscar un ancianato dentro de la congregación. Ahora, el apóstol Pedro dice, no lo hagan por avaricia de ganancias materiales, sino de buena voluntad. Otra vez reiterando lo que dice en la oración anterior, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias, no por avaricia de ganancia material, sino de buena voluntad. Se recalca y se destaca la buena voluntad del pastor en la guianza de la congregación. En estos dos puntos, hermanos, ¿tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda? Él los obliga a ellos. Sí, aquí la idea sería que él, el que está ejerciendo el ministerio, lo está haciendo obligadamente, no lo está haciendo libremente. No se referiría a que él esté obligando a la congregación a someterse a él, ¿sí? Sino la idea sería al revés, que ya sea la congregación o alguien en particular lo esté obligando a desempeñar esa función, ese cargo. Bien. ¿Alguna duda, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Entonces tenemos en estas oraciones de contraste, estamos viendo lo que no deberían hacer ellos y lo que sí deberían de ver, y esto queda como un principio para los pastores, para los ancianos, en todo tiempo, incluido nuestro tiempo, incluido nuestro contexto. El verso 3, ahora sí la idea dice, no enseñoreándose de la gran heredad, sino siendo ejemplos de la grey. Ahora sí la idea sería que el pastor no esté comportándose como un señor en la congregación. Mire qué importancia de esto. ¿Cómo, hermanos, podemos guiar a la iglesia? Ahora, debemos entender, hermanos, que el trabajo del anciano, el trabajo del pastor dentro de la congregación es enseñar a la iglesia a obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo lo logramos? Ahí tenemos que entrenarnos en la familia. Es importante que aprendamos a entrenarnos en la familia. Mire,
muchas veces para que la iglesia haga lo que tiene que hacer, o a veces para que haga lo que el pastor quiere que haga, el pastor toma un papel de señor en la congregación. Se hacen reglas para obligar a la gente. Si no haces esto, mire, por ejemplo, en la carta que escribe Juan, me parece que es en la tercera carta de Juan, nueve y 10. Tercera de Juan 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parodiando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, y los expulsa de la iglesia. ¿Qué es lo que estaba haciendo Diótrefes hacia la congregación e incluso hacia el apóstol Juan? Estaba enseñoreándose. Estaba actuando como señor de la iglesia. ¿Y cómo lo manifiesta? Bueno, en primer lugar, él estaba ambicionando el primer lugar. Yo creo que él estaba persiguiendo un título. A él no le bastaba ser un anciano en la iglesia, él quería ser licenciado en esto, quería ser doctor en aquello. No le bastaba ser un anciano en la congregación. Ahora, le molestaba la autoridad que Juan tenía sobre las iglesias. Recuerden que los apóstoles tenían una autoridad no solamente local. El anciano o los ancianos tenemos autoridad local. ¿Qué significa? Yo solamente soy pastor entre ustedes y con ustedes. ¿Sí? Voy a otra iglesia y no soy pastor en el pleno sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque yo no pastoreo a esa iglesia donde voy. ¿Sí me está entendiendo? No pastoreo a esa iglesia. Soy pastor de la iglesia a la que sirvo y en la que estoy pastoreando. Pero los apóstoles tenían una autoridad más allá de una autoridad local. Vemos al apóstol Pablo escribiendo que él no se aprovechaba de esa autoridad que tenía sobre todas las iglesias. Los apóstoles tenían autoridad sobre todas las iglesias, no sobre una iglesia en particular. Y Diótrefes creo que le molestaba eso. Parece que al leer la carta nos queda claro que Diótrefes sentía envidia del respeto y de la autoridad que el anciano Juan tenía sobre las iglesias. Le molestaba tanto que cuando Juan escribía una carta para la iglesia o enviaba algo para la iglesia, dice que Diótrefes no lo recibía, no lo reconocía. Es probable que Diótrefes decía, aquí Juan no tiene nada que decir, no tiene nada que hacer. Yo soy el que manda en esta congregación. Y si alguno de los hermanos le decía, pero él es apóstol, dice que los expulsaba de la iglesia, los sacaba de la iglesia. No admitía que nadie lo contradijera en lo que él decía. Hermanos, esto es enseñorearse de la congregación. Amenazar, es decir, si no haces esto vas a ser expulsado, o si no obedeces en esto te vamos a sacar de la congregación, es comportarnos como señores de la congregación. Y no tenemos ese derecho, no tenemos esa autoridad para hacerlo. El apóstol Pedro escribe, no enseñoreándose de la gran heredad, no enseñoreándose de la congregación. Y luego añade, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Cómo es, hermanos, que el pastor dirige a la congregación? Siendo ejemplo. Siendo ejemplo. ¿Se da cuenta de eso? Así que pastor no es el que tiene una figura enérgica, dura, que regaña por todo, no, sino que debe ser ejemplo de la grey. Tenemos una gran responsabilidad y es ser ejemplos de la congregación, ejemplo de los pequeños, ejemplo de los grandes, ejemplo de la congregación, que puedan fijarse y que cuando se exhorta, cuando incluso cuando se tiene que amonestar o corregir, pueda el ejemplo respaldar lo que estamos diciendo
ya sea personalmente o desde el púlpito. ¿Cuántas veces como congregantes se pueden resistir con el pastor, ¿no? Bueno, el pastor nos dice que hagamos esto. Por ejemplo, el pastor nos dice que hagamos esto con nuestros hijos y los de él, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Y cuántas veces la iglesia se puede resentir? A veces los pastores encuentran algunos trucos hermenéuticos, o mejor dicho, trucos homiléticos para salirse de esos problemas. No se fijen en mí, fíjense en Cristo. Pero el apóstol Pedro dice que que el anciano, los ancianos deben ser ejemplo de la grey. Así que él no estaba haciendo uso de trucos homiléticos, de sacar de contexto algunos versículos para apoyar su punto de vista. Es una exhortación a saber gobernar a la congregación. He procurado, hermanos, y si no ha sido así, ustedes tienen todo el derecho de hacérmelo saber. He procurado de que el liderazgo en la congregación no sea autoritativo, de no imponer nada sobre nadie, sino más bien de pedir y de tratar en todo lo que nos es posible de ser un ejemplo de ustedes y para ustedes. No sé si tengan una pregunta, hermanos, tengan algún comentario, quieran reclamar algo también. ¿No hay dudas? Una vez que el apóstol Pedro entonces da a través de estos verbos la responsabilidad del pastor, que los llama a apacentar, cómo no hacerlo y cómo sí hacerlo. Ahora les recuerda cuál es la razón principal de por qué aquellos ancianos tenían que hacerlo. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. El anciano entonces no está esperando recompensa de parte de la congregación, no está esperando recompensa de parte de la iglesia, sino que está esperando el reconocimiento de aquel que es príncipe de pastores. ¿Y quién es el príncipe de los pastores? Jesucristo. Jesús, príncipe de los pastores. ¿Sabe, hermanos, qué doloroso es ver cuando la iglesia sufre a causa de la avaricia del ancianato, a causa de la avaricia del pastorado? Qué doloroso es verlo, es ver esa situación cuando se busca el bien personal, cuando se busca el beneficio solamente del liderazgo y se olvida la responsabilidad y la obligación de guiar a la congregación. En todo tiempo la iglesia necesita ser guiada, en todo tiempo. Es curioso que la Biblia, que el Señor, que Dios, que el Señor Jesucristo compare a la iglesia ¿con quiénes? Con las ovejas, ¿verdad? Si el pastor es llamado pastor, es porque se toma la imagen de un pastor de ovejas. Y llama la atención, hermanos, decía R.C. Sproul Jr., que él tuvo no sé si una o dos ovejitas en casa, y decía él que eran muy torpes sus ovejitas. Eran muy torpes. Y aún cuando intentaba, cuando se metían en algún problema e intentaba él liberarlas, creo que en una ocasión se le enredaron en una malla, algo así, entendí, y cuando estaba buscando liberarlas, lo pateaban y no sé qué tanto le hacían, y les dijo: oveja torpe, quiero ayudarte y no te dejas. Y él decía, estaba él hablando en una conferencia y decía: ese es el trabajo de nosotros como pastores. No, hermanos, no es que la congregación no tenga entendimiento. La verdad es que, hermanos, fuimos muy sabios
en cómo se hacían las cosas fuera de Cristo. Fuimos muy sabios en eso. Pero el vivir la vida cristiana es un desafío para nosotros como creyentes. Sabíamos cómo movernos sin Cristo. Sabíamos cómo resolver un problema sin Cristo. Usábamos de mentiras, usábamos de manipulación, usábamos todo tipo de cosas para salir adelante. Éramos como Jacob. ¿Se acuerdan cómo era Jacob? Bueno, así de inteligentes éramos. Pero llegamos a Cristo y de repente no sabemos cómo hacerle, ¿no es cierto? No sabemos cómo hacer. Y a veces terminamos haciendo lo que sabemos que no debemos hacer. Por eso la necesidad del ancianato. Y aquí quiero recalcar, hermanos, que no puedo, aplicándolo a la congregación, no puedo ser pastor lejos de ustedes y ustedes no pueden ser pastoreados lejos del pastor. ¿Sí me está entendiendo? En alguna ocasión les he dicho, cuando preguntamos ¿cómo estás?, es más que para escuchar el amable bien. Es más que para eso. Es para saber en qué se les puede dirigir, en qué debo estar orando, por qué debo estar orando, de qué manera puedo dirigirle y de qué manera puede mi trabajo ser eficaz entre ustedes. Ser eficaz entre ustedes. Así que en el verso 5 el apóstol Pedro le recuerda a los ancianos, en el verso 4, perdón, le recuerda a los ancianos que cuando aparezca el príncipe de los pastores recibirán la corona incorruptible de gloria. La recompensa para el anciano está en las manos del Señor. Así que eso también debe ayudarnos a no buscar ninguna recompensa de parte de la iglesia. ¿Qué significa eso? No servirlos por buscar sacar algo a cambio de la congregación. ¿Sí? ¿Alguna duda, hermanos? ¿Preguntas, comentarios? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿O ya se me durmieron? Verso 5. Ahora pasa con los jóvenes el apóstol Pedro. Igualmente ¿qué? Igualmente como a los ancianos, el apóstol Pedro los exhorta, es decir, les llama la atención, los estimula a pensar, estimula su pensamiento, los exhorta y les dice igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Jóvenes, estén sujetos a los ancianos. Y creo, por el contexto, que otra vez aquí los ancianos no se refiere a los ancianos en general de la congregación, sino a los ancianos gobernantes, a los ancianos que son pastores, que son obispos en la congregación. Los jóvenes deben estar sujetos a los ancianos. Esto no significa que los jóvenes no deben obedecer a sus padres, que deben obedecer a los ancianos, pero más bien los jóvenes como miembros de la congregación deben dejarse guiar por los más adultos, por los más grandes, sobre todo por aquellos que están gobernando en la congregación. Estén sujetos a los ancianos, dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Podemos aprender algunas cosas. Estar sujeto nos enseña dos cosas. Primero, otra vez, reiterando lo que Pedro dijo anteriormente, el anciano o los ancianos no pueden obligar a la congregación a sujetarse a ellos. No lo pueden hacer como enseñoreándose. Aquí me obedeces y si no, vete. No. Es un llamado voluntario. Los jóvenes tienen que aprender a ponerse bajo la autoridad de los ancianos. Es ese llamado voluntario. Deben aprender a ponerse bajo la autoridad de los ancianos. Es el ceder los derechos. Es el permitir que alguien te enseñe a vivir tu vida, que alguien te guíe, que alguien te dirija. Hermanos, qué difícil es en nuestra juventud preguntar ¿qué debo hacer o cómo lo debo hacer? A veces por orgullo, a veces porque, generalmente por orgullo, porque pensamos que sabemos cómo, porque pensamos que tenemos la fuerza, porque pensamos que los más grandes no saben cómo.
Y qué difícil es sujetarse voluntariamente a los más grandes, a los mayores, a los que están en edad por encima de los jóvenes. Qué difícil. Déjeme hacerle una pregunta a los jóvenes que están aquí. Ya todos voltean a ver a los jóvenes, ¿verdad? Como son fácilmente identificables. ¿Se acercan? En primer lugar, ¿se acercan a sus padres? Yo no quiero verlos, ¿verdad? Voy a ver así al vacío. Voy a preguntar al vacío. ¿Se acercan a los mayores a preguntar sobre cuestiones de su vida? Hoy en la mañana estábamos en la congregación, durante un buen tiempo hemos estado hablando sobre temas de familia, y hoy en la mañana estábamos hablando acerca de cómo, de cuáles son los pasos para establecer un noviazgo. Y algo que hemos venido hablando en la congregación, enseñando en la congregación, es que el matrimonio no es un asunto de dos, es un asunto de familia, es un asunto de familia. Y le decía a los padres, a veces nosotros no nos acercamos a nuestros hijos, no les preguntamos, por ejemplo, ¿hay alguien en la escuela que te guste? Damos por sentado, o que a mis hijos no le va a gustar nadie hasta que sepan cuándo se tienen que casar, o que ellos ya saben, ¿no? Que ellos ya saben. Y le decía a los hermanos, cuando hacemos estas preguntas no es para estimular el enamoramiento, no es para decirle, si te gusta ese muchachito, si te gusta esa muchachita, pues ve y háblale, sino para guiarlos, para enseñarlos a controlar sus emociones, les decía a los hermanos, cuando platicamos de esto con mis hijos, les decimos o les digo, no está mal que te guste una jovencita o que te guste un muchachito, porque es parte de algo con lo que Dios nos creó. Lo malo sería que no te resistas a ese gusto. Es decir, que solo porque te gusta te sientas obligado, motivado a ir y tener un noviazgo porque no puedes soportar eso. Eso está mal. ¿Por qué? Porque no hay dominio propio. Tenemos que enseñarles. Pero también nuestros hijos tienen que aprender a acercarse cuando hay algunas cuestiones que ellos mismos no pueden llevar. Ellos tienen que aprender a acercarse a nosotros y decir, papá, mamá, quiero que me ayudes o que me guíes en esta situación en particular, que me orientes, que ores conmigo, que me enseñes qué debo hacer. Pero esta sujeción a los padres es... Aquí quiero aclarar algo. La sujeción de nuestros hijos a nuestros padres es obligatoria, no es si quieres o no. Pero la sujeción de los jóvenes a los ancianos de la iglesia debe ser voluntaria. Como le decía hace rato, puedo en mi trabajo, en mi responsabilidad como pastor, acercarme a algún joven y preguntar, ¿cómo estás? Y si hay algo en lo que esté necesitando guianza, pero dice bien, no se está sujetando voluntariamente. ¿Sí me está entendiendo? No está sujetándose voluntariamente porque está impidiendo la guianza de liderazgo de la congregación. No hay una sujeción voluntaria. Cuando nos cerramos a la guianza, cuando no abrimos nuestro corazón, bueno, no estamos actuando voluntariamente o no estamos permitiendo que se nos dirija, y no hay una sujeción voluntaria. Lo que Pedro le está diciendo a la congregación, a los jóvenes entonces, es que ellos deben aprender a sujetarse voluntariamente a los ancianos. Deben permitir que los más grandes, la gente que tiene experiencia, los dirija, los guíe, los enseñe, les enseñe el camino, les muestre el camino. Tenemos, hermanos, nosotros que romper como iglesia con el individualismo de nuestra sociedad, con el individualismo de nuestro tiempo, de nuestra cultura. Nosotros no podemos permitir, no solamente en la elección de una pareja para el matrimonio de nuestros hijos, que ellos lo hagan aislados de la guianza de nosotros, del cuidado de la iglesia y del cuidado de nosotros como padres. No solamente en eso, incluso en la elección de una carrera.
También lo hemos mencionado en alguna ocasión. A veces los hijos preguntan, ¿y cómo qué estudiaré? Bueno, es tu vida, hijo, y tú elige lo que tú quieras. O en esta sociedad posmoderna, lo que sientas, lo que más te lata, ¿no? Lo que te diga el corazón. Hazle caso a tu corazón y la carrera que tú quieras, yo te apoyo. Hay algo que les hemos dicho a los padres: nosotros como padres no estamos para apoyar a nuestros hijos, estamos para guiarlos, para dirigirlos, para corregirlos, para enseñarlos, no estamos para apoyarlos. Nuestro llamado no es a apoyar a nuestros hijos, es a ser personas que les marquen el camino, que les muestren la senda que deben andar. Y también lo he tratado de dejar en claro, no se trata que nuestros hijos vivan nuestros sueños frustrados. Por eso debemos ser firmes en la palabra de Dios y saber que hacia donde los estamos guiando no es a que cumplan nuestros sueños, sino que a que cumplan la voluntad del Señor. Jóvenes, sujétense a sus ancianos. Por eso también tenemos el proyecto de Diseñadas para Dignidad. ¿Por qué? Porque las ancianas, las mujeres mayores también tienen una responsabilidad en la iglesia. No el pastorado directamente, no el pastorado, porque ya hemos hablado también mucho sobre el tema que el pastorado siempre es en la Escritura identificado con el varón, nunca con la mujer, pero eso no significa que la mujer no tenga un papel importante en la congregación. Las mujeres en la congregación tienen que enseñar a las más jóvenes en muchos aspectos, a cómo gobernar el carácter, a cómo gobernar la impaciencia, ¿verdad, hermanas? Cómo ser amables cuando lo menos que quieres ser amable es ser amable. ¿Cómo puedes gobernar ese mal carácter? Imagínense que de niños todos son impacientes, ¿no es cierto? ¿Y las mujeres mayores qué deben hacer? Enseñar paciencia. Enseñar paciencia a las más jóvenes. Pero ello requiere, si hablamos de la congregación, que las más jóvenes se sujeten voluntariamente a las ancianas, a los ancianos. ¿Eso qué implica? Hermanos, dejar de lado el orgullo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a lo mejor esté una mujer joven que necesita ser guiada en algo y dice, pues yo quiero preguntar por esto, pero no, esa hermana se ve que es... Por eso le digo, el anciano y la anciana deben ser una persona que inspire confianza. Mire, la firmeza de Jesús no impedía que todo tipo de personas se le acercaran. Los niños se le acercaban, los jóvenes se le acercaban, incluso hasta sus enemigos tenían confianza de acercarse con él y preguntarle. ¿No es cierto? Hasta sus enemigos se sentían en confianza con Jesús. Así a eso somos llamados. Hermanas, desarrollen o mantengan, si lo tienen, mantengan un carácter de confianza, que las mujeres más jóvenes se sientan en confianza con usted. Y hermanos mayores, si lo tienen, mantengan, y si no, desarrollemos un carácter que inspire confianza a los más jóvenes, que sientan esa confianza de acercarse con nosotros y de poder hablar, de poder preguntar. Y jóvenes, sujétense voluntariamente. No nos obliguen a sujetar. No es cierto, no podemos sujetarlos, pero Dios les llama a una sujeción voluntaria. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? El mismo verso 5, una vez que se da la instrucción a los jóvenes, viene en la segunda parte: y todos vosotros. No solamente los ancianos son exhortados a algo, no solamente los jóvenes son llamados no solamente los ancianos son exhortados a apacentar la grey del Señor con humildad, no solamente los jóvenes son exhortados a sujetarse a los ancianos, toda la congregación es exhortada a vestirse y revestirse. Mire aquí la idea,
revestidos de humildad los unos para con los otros. Esa es la idea de que te pones una prenda y encima te pones otra prenda. Vístete y revístete. Es decir, llénate de la humildad. Y esta no debe ser la característica del anciano, no solamente debe ser la característica de los ancianos en la congregación, la humildad, no solamente debe ser la característica de los jóvenes, debe ser la característica de todos. Vístanse y revístanse de humildad. Unos para con otros. ¿Por qué es necesaria la humildad? Porque si los ancianos no tienen humildad, no van a ser buenos ejemplos de la congregación, van a querer ser señores. Pero si los jóvenes no tienen humildad, ¿por qué se van a sujetar a los ancianos? Si ni mis papás me dicen qué hacer. Pero si ahora pensemos, no solamente entre jóvenes y ancianos, ahora pensemos entre toda la congregación. Cada uno de los miembros de la congregación es llamado a vestirse y revestirse de humildad, unos para con otros, dice el verso 5, revístanse de humildad los unos para con los otros. Y después el apóstol Pedro nos da la razón, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que el apóstol Pedro, recuerde que nos está exhortando, estaba exhortando, mejor dicho, a la congregación, en virtud del juicio que estaba por venir, y que aquellos que iban a ser juzgados, que se consideraban pueblo de Dios, era precisamente los que expresaban un carácter orgulloso y soberbio. Y qué importante era para la congregación recordar que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Y cómo sabemos que somos humildes, hermanos? ¿Cómo saber que somos humildes? No porque lo andemos pregonando, ¿verdad? No porque andemos diciendo, pues yo gracias a Dios sí soy muy humilde. ¿Cómo saber que somos humildes? Yo sé que usted lo sabe, porque es humilde. Porque el hermano tiene la confianza de acercarse. Así es. ¿Por qué más sabemos que somos humildes? Sí. Porque a lo mejor tienen, digo sí tenemos, tienen gracia ante los demás, ¿no? O sea, como esa persona me cae bien, cuando la ves y cuando la tratas te das cuenta que es muy humilde, muy sencilla, tiene gracia ante todo. Sí. Dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Hemos recibido de su gracia dice regalo inmerecido. Sí. Deberíamos ser humildes. Ah, ¿sí? ¿Hermana? Porque aceptamos la exhortación. Aceptamos la exhortación. Sí, adelante.
¿sí? Si ustedes se dan cuenta, cada una de las definiciones o de las características de la humildad no tienen que ver tanto con lo que nosotros decimos o pensamos de nosotros mismos, sino de cómo nos relacionamos entre nosotros. Ahí se muestra la humildad. Ya lo estudiamos cuando estudiamos juntos la carta a los Filipenses, pero vamos a Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4, que tenemos una clara descripción de lo que es la humildad. Cuando estudiamos la carta lo estudiamos a fondo, pero me gustaría que regresáramos allá. Filipenses 2, versos 3 y 4, capítulo 2, versos 3 y 4. Si alguien no tiene, puede leer, por favor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahí está una característica o una descripción de la humildad. ¿Qué es ser humilde? No hacer las cosas por rivalidad ni por vanagloria. Así que se pueden hacer buenas cosas con motivos correctos. La gente orgullosa hace cosas buenas por motivos incorrectos. Lo hace por vanagloria o por rivalidad. Y luego dice, sino con humildad. ¿Qué significa ser humilde? Considerándonos los unos a los otros como superiores a nosotros mismos. Pongámoslo en el tema de las relaciones. Si volvemos a 1 de Pedro 5, cuando los jóvenes tienen la disposición de sujetarse a la guianza de los adultos, es porque los están considerando superiores. Ellos tienen más experiencia que yo, ellos saben más que yo, pero cuando los adultos dicen, a ver, vamos a sentarnos, vamos a platicar, están considerando a los jóvenes como también importantes, ¿sí? Cuando un adulto dice, ay, tú con tus problemas, mira, yo ni papá estuve y mira, me fue bien en la vida. Ay, ve tú y resuelve tus problemas como puedas. Está actuando con orgullo. No está considerando el sufrimiento, el problema, la preocupación, el dolor, la angustia o incluso la alegría de los más jóvenes. ¿Sí me está entendiendo? Así que el apóstol Pablo llama a los creyentes en Filipenses a imitar a Jesucristo. Y mire también lo que Pablo escribe a los Gálatas en el 5:15. Ahora, aquí está hablando de lo contrario a la humildad. Las relaciones sin humildad son así. 5:15 de Gálatas. Quien lo encuentre puede leer, Pero por si favor. os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Cómo son las relaciones sin humildad? Conflictivas, con pleitos, con agresiones, dice Pedro en esta metáfora, pero si se muerden unos a otros, tengan cuidado de que no se acaben. Imagínense las relaciones así, destructivas, peleándose, con constantes críticas, reproches, tú esto, tú aquello, tú lo otro. Hay ausencia de humildad. Así que la exhortación del apóstol Pedro a todos los creyentes, algo que debe caracterizar a la iglesia en el 5:5 es la humildad. Todos vosotros revestidos de humildad los unos para con los otros. Niños, vístanse de humildad. Nuestros hijos, los hijos de la congregación deben vestirse de humildad. ¿Qué significa eso? Que, un simple ejemplo, si mis hijos se están subiendo en el montón de arena y el hermano Luis dice, bájense de ahí niñas o bájense de ahí niños, y se voltean y se le quedan viendo así, necesitan humildad. Niños, vístanse de humildad. Jóvenes, vístanse de humildad. Vístanse de humildad. Aprendan a escuchar los consejos de otras personas. Hermanos adultos, vistámonos de humildad. Hermanas adultas, vístanse de humildad. Ahora que viene Diseñadas para Dignidad, hemos hablado con las jóvenes que van a preparar algo de lo que aprendieron en el curso pasado.
Y las hermanas jóvenes tienen, perdón, las hermanas tienen que vestirse de humildad. Como maestras no deben decir, bueno, te falta mucho para que te llegue a quedar como a mí me queda. Vístanse de humildad. Hermanos ancianos, no solamente en edad, sino en experiencia, vístanse de humildad. ¿A qué nos referimos con eso? Hermanos, a veces decimos, bueno, yo ya viví mi vida, ya les toca a otros. ¿No? Vístanse de humildad. Tengamos tiempo para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Tengamos tiempo para ellos. No solamente oremos por ellos, aconsejemos, dirijamos, abramos las puertas de nuestra casa, que nuestras familias puedan sentirse cómodas con nosotros. Tengamos tiempo para las generaciones que vienen detrás de nosotros. La próxima semana vamos a concluir con este tema, hermanos.